en las montañas del norte de España, donde el musgo cubre las rocas como una segunda piel y la niebla se cuela entre los pinos por la mañana, hay un pueblo cuyo nombre casi olvidan quienes viven fuera de sus fronteras. San Millán de las Aguas no aparece en las guías turísticas ni en los mapas modernos que los conductores consultan en sus móviles. Este es un lugar donde las casas de piedra se aferran a las laderas como si temieran ser arrastradas por el río que atraviesa el valle. Los ancianos llaman a este río la Serpiente Negra, no por el color de sus aguas, sino por la forma en que serpentea entre las rocas y desaparece bajo túneles naturales excavados durante miles de años. El agua aquí nunca es completamente clara. Incluso en los días más brillantes del verano, cuando el sol da en la superficie, hay algo en las profundidades que absorbe la luz, algo antiguo que los lugareños prefieren no nombrar directamente. Las madres advierten a sus hijos que no se acerquen demasiado a la orilla, sobre todo al anochecer, y las sombras comienzan a extenderse como dedos sobre el agua. Dicen que el río tiene memoria, recuerda cada vida que ha tocado, cada secreto que ha guardado en su lecho de piedras pulidas. Hace 19 años, en la noche del 23 de julio de 2006, 3 jóvenes decidieron desafiar esas advertencias. Miguel Ángel Cortés tenía 24 años, trabajaba en la carpintería de su padre y soñaba con mudarse a Barcelona para estudiar arquitectura. Javier Ruiz acababa de cumplir 23, era el portero del equipo de fútbol local y todos decían que tenía manos mágicas, que podía detener cualquier balón que volara hacia su portería. Y luego estaba David Santamaría, el más joven de los 3 con 22 años recién cumplidos, el poeta del grupo como lo llamaban, siempre con un cuaderno en el bolsillo trasero de sus vaqueros, escribiendo versos sobre el cielo y el agua y las chicas del pueblo que fingían no notarlo. Eran amigos desde la infancia, habían crecido corriendo por las mismas calles empedradas, robando manzanas de los mismos huertos, compartiendo secretos bajo el mismo techo de estrellas que cubría San Millán cada noche. Aquella tarde de julio habían estado bebiendo cerveza en la plaza del pueblo, celebrando el cumpleaños de David con una pequeña tarta que la madre de Javier había horneado. El calor era sofocante, el tipo de calor que hace que el aire parezca sólido, que convierte cada respiración en un esfuerzo. Alguien sugirió ir al río cuando cayera la noche, cuando el agua estuviera fresca y el pueblo durmiera. Nadie sabe exactamente qué hora era cuando llegaron al viejo puente de piedra, ese arco que ha estado allí desde antes de que alguien vivo pudiera recordar, cubierto de líquen verde y grafitis descoloridos de generaciones anteriores. Los testigos son escasos y sus recuerdos inconsistentes. Una anciana que vivía cerca del puente dijo que escuchó risas masculinas alrededor de la medianoche, el sonido de botellas chocando, luego chapoteos y más risas. Un camionero que pasaba por la carretera que bordea el río juró haber visto 3 figuras en el agua, sus cuerpos pálidos brillando bajo la luna creciente, pero no podía estar seguro porque solo fueron unos segundos antes de que la carretera girara y los perdiera de vista. Lo que sí se sabe con certeza es que a las 7:30 de la mañana siguiente, la madre de Miguel Ángel llamó a la Guardia Civil porque su hijo no había vuelto a casa. Media hora después, los padres de Javier hicieron lo mismo. Para las 9, los padres de David también habían reportado su ausencia. Los 3 jóvenes habían desaparecido sin dejar rastro. La búsqueda comenzó inmediatamente. Docenas de voluntarios peinaron las orillas del río durante días, algunos adentrándose en el agua con cuerdas atadas a sus cinturas, tanteando el fondo con palos largos, buscando cualquier cosa que pudiera indicar dónde estaban los cuerpos. Los buzos profesionales llegaron de la ciudad, equipados con trajes de neopreno y tanques de oxígeno, explorando las partes más profundas del Serpiente Negra, esas secciones donde el río desaparece bajo formaciones rocosas y crea corrientes subterráneas que nadie comprende completamente. Encontraron las ropas de los 3 hombres dobladas ordenadamente sobre una roca plana cerca del puente, junto con sus zapatos, sus billeteras, las llaves del coche de Miguel Ángel. Pero de los hombres mismos no había señal alguna. Ni cuerpos, ni fragmentos de tela enganchados en las ramas sumergidas, ni marcas de lucha en la orilla,
nada que explicara cómo 3 nadadores competentes podrían simplemente desvanecerse en el agua como si nunca hubieran existido. Los investigadores consideraron todas las posibilidades. Quizás se ahogaron y la corriente arrastró sus cuerpos río abajo, kilómetros más allá de donde cualquiera había buscado. Quizá hubo algún tipo de accidente, un golpe en la cabeza contra una roca invisible, un calambre súbito, pánico en la oscuridad. Pero 3 hombres al mismo tiempo, 3 ahogamientos simultáneos sin testigos ni evidencia, parecía estadísticamente imposible. Naturalmente, surgieron otras teorías. Las más oscuras sugerían que los jóvenes habían sido asesinados, que alguien del pueblo o un extraño que pasaba había aprovechado su vulnerabilidad en el agua, pero sin cuerpos y sin motivo aparente, estas especulaciones se desvanecieron como el humo. Luego estaban las explicaciones que la gente solo susurraba en la intimidad de sus cocinas, con las cortinas corridas y las voces bajas. Decían que el río tenía hambre esa noche, que cada ciertas décadas el serpiente negra reclama lo que es suyo, que hay algo en las profundidades que no puede ser explicado por la ciencia moderna, algo que viene de una época anterior a la iglesia en la colina, anterior a las casas de piedra, anterior incluso a los primeros humanos que se establecieron en este valle. Los más viejos del pueblo recordaban otras desapariciones. En 1967, una niña de 8 años se había perdido mientras jugaba cerca de la orilla y nunca fue encontrada. En 1932, 2 hermanos que pescaban al amanecer simplemente se esfumaron, dejando atrás su barca flotando vacía en medio del río. Y más atrás aún, en la memoria borrosa de registros parroquiales amarillentos, había menciones de otros incidentes, otras vidas tragadas por el agua sin explicación ni cierre. Durante los primeros años después de la desaparición, las familias mantuvieron la esperanza. La madre de Miguel Ángel dejaba la luz del porche encendida cada noche, convencida de que su hijo encontraría el camino a casa en la oscuridad. El padre de Javier caminaba junto al río todos los domingos por la mañana, escudriñando el agua como si su mirada pudiera penetrar hasta el fondo y revelar dónde su hijo dormía. Los padres de David convirtieron su habitación en un santuario, dejando todo exactamente como estaba el día que desapareció, el cuaderno todavía abierto sobre el escritorio con un poema a medio terminar sobre el sonido del agua corriendo. Pero a medida que pasaban los años y no llegaban respuestas, la esperanza se transformó lentamente en algo más parecido a la resignación. Las familias aprendieron a vivir con la ausencia, con las preguntas sin respuesta que se asentaban en sus pechos como piedras. El pueblo también cambió. La gente dejó de ir al río para nadar o pescar. Los niños jugaban en otros lugares, lejos del agua que ahora parecía contener algo más que simples corrientes. El puente de piedra se convirtió en un memorial no oficial, donde ocasionalmente aparecían flores frescas o velas encendidas en la noche, pequeños recordatorios de 3 vidas interrumpidas. Y así transcurrieron 19 años. 19 veranos de calor sofocante, 19 inviernos de nieve que cubría el valle como una mortaja blanca. Las familias envejecieron. La madre de Miguel Ángel desarrolló un temblor en las manos que ningún médico pudo explicar. El padre de Javier dejó de hablar casi por completo, comunicándose solo con gestos y miradas. Los padres de David se mudaron a la ciudad, incapaces de soportar más tiempo el peso de los recuerdos que empapaban cada calle del pueblo. San Millán de las Aguas se convirtió en un lugar donde el tiempo parecía moverse más lentamente que en otros sitios, donde el pasado no era algo que quedaba atrás sino que permanecía suspendido en el aire como la niebla matutina, visible y tangible. Los turistas ocasionales que se perdían y terminaban en el pueblo notaban algo extraño en la atmósfera, una quietud que no era exactamente tranquilidad sino más bien la sensación de que algo importante había sucedido allí y nunca había sido resuelto, como una pregunta formulada pero nunca respondida, colgando en el aire y esperando. Entonces, en la madrugada del 5 de septiembre de 2025, algo imposible sucedió. Un camionero que transportaba verduras frescas hacia la ciudad vio una figura caminando por el arcén de la carretera que bordea el río, a unos 3 kilómetros del puente de piedra.
Al principio pensó que era un vagabundo o quizá alguien cuyo coche se había averiado, pero algo en la forma en que la persona se movía le hizo detenerse. La figura caminaba descalza, vestida solo con pantalones vaqueros descoloridos y una camiseta que parecía demasiado grande, empapada y pegada al cuerpo. Cuando el camionero bajó la ventanilla y preguntó si necesitaba ayuda, el hombre se volvió y el conductor sintió que su corazón se detenía. El rostro estaba desfigurado en el lado izquierdo, la piel tirante y brillante como si hubiera sufrido quemaduras severas o algún tipo de trauma prolongado. Pero los ojos eran lo más perturbador, claros y azules y completamente perdidos, mirando al camionero sin reconocimiento real, sin la chispa de comprensión que uno espera ver en otro ser humano. El hombre habló una sola palabra, su voz ronca como si no la hubiera usado en años. Dijo el nombre del pueblo: San Millán. El camionero llevó al hombre al hospital más cercano, a casi 1 hora de distancia, donde los médicos lo examinaron con una mezcla de preocupación profesional y creciente confusión. El paciente estaba desnutrido pero no peligrosamente, deshidratado pero capaz de recuperarse rápidamente con fluidos intravenosos. La desfiguración en su rostro era consistente con exposición prolongada a condiciones extremas, quizá congelación o quemaduras químicas, aunque los doctores no podían determinar exactamente qué había causado ese tipo específico de daño. Más desconcertante era su estado mental. El hombre respondía a preguntas simples pero parecía desorientado sobre dónde había estado o cuánto tiempo había pasado. Cuando le preguntaron su nombre, tardó varios minutos en responder, como si estuviera excavando en capas profundas de memoria para recuperar esa información básica. Finalmente, susurró un nombre que hizo que la enfermera que tomaba notas dejara caer su bolígrafo: Miguel Ángel Cortés. La noticia llegó a San Millán de las Aguas como un rayo en cielo despejado. Nadie podía creerlo inicialmente. Tenía que ser un error, una coincidencia cruel, quizá alguien que había escuchado la historia de las desapariciones y estaba jugando una broma macabra o sufriendo algún tipo de delirio que lo hacía creer que era una de las víctimas. Pero cuando la madre de Miguel Ángel fue llevada al hospital y entró en la habitación donde el hombre estaba sentado en la cama mirando por la ventana, ella no necesitó pruebas de ADN ni confirmación de expertos. Conocía a su hijo. A pesar de las cicatrices, a pesar de los años, a pesar de lo absolutamente imposible de la situación, ella reconoció los ojos que había mirado por primera vez hace más de 40 años cuando lo sostuvo como recién nacido. Miguel Ángel había vuelto. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. La Guardia Civil reabrió el caso, asignando detectives que habían estado en pañales cuando ocurrieron las desapariciones originales. Los médicos realizaron pruebas exhaustivas, análisis de sangre, resonancias magnéticas, evaluaciones psicológicas, todo intentando entender cómo un hombre que debería tener 43 años parecía físicamente estar apenas en sus 30, como alguien que había desaparecido 19 años atrás podía simplemente reaparecer sin explicación. Las pruebas de ADN confirmaron lo que la madre ya sabía: este era definitivamente Miguel Ángel Cortés, el mismo joven que había desaparecido en el río aquella noche de verano. Pero más allá de esa confirmación de identidad, las pruebas solo profundizaban el misterio. Su edad biológica parecía inconsistente con el tiempo transcurrido. Los telómeros de sus células, los marcadores que típicamente indican envejecimiento, estaban en un estado que sugería que su cuerpo había experimentado el tiempo de manera diferente a lo normal. Los psicólogos que lo entrevistaron informaron que sufría de amnesia severa, incapaz de recordar nada de las últimas 2 décadas. Sus últimos recuerdos claros eran de la noche en el río, de estar en el agua con sus amigos, de la sensación del frío envolviéndolo, y luego nada hasta despertar caminando por la carretera semanas atrás. El pueblo reaccionó al regreso de Miguel Ángel con una mezcla de alivio, terror y una sensación creciente de que algo fundamentalmente extraño estaba ocurriendo. Algunos vieron su reaparición como un milagro genuino, una respuesta a años de oraciones y esperanzas,
evidencia de que Dios o el universo o lo que sea que gobierna estas cosas había decidido devolver al menos uno de los jóvenes perdidos. Otros no estaban tan seguros. Había algo en la forma en que Miguel Ángel se movía, en la cualidad distante de su mirada, que sugería que no todo había vuelto con él, que quizá una parte esencial se había quedado atrás en cualquier lugar donde había estado durante esas décadas perdidas. Las conversaciones en los cafés y tiendas del pueblo giraban obsesivamente alrededor del mismo conjunto de preguntas imposibles. Si Miguel Ángel había sobrevivido, ¿dónde había estado durante 19 años y por qué no recordaba nada? Si los otros dos amigos también podrían estar vivos en algún lugar, esperando ser encontrados. Y la pregunta más inquietante de todas, ¿qué había sucedido realmente aquella noche en el río? Los investigadores intentaron reconstruir los eventos usando la nueva información disponible. Entrevistaron a Miguel Ángel repetidamente, con paciencia infinita, tratando de extraer cualquier detalle que pudiera estar enterrado bajo las capas de olvido. Describía fragmentos de sensaciones más que memorias completas, la sensación de estar bajo el agua pero también de estar en otro lugar simultáneamente, como si existiera en múltiples espacios a la vez. Hablaba de oscuridad que no era simplemente ausencia de luz sino algo más sustancial, más presente. Mencionaba voces que no venían de ninguna parte y de todas partes al mismo tiempo, aunque no podía recordar qué decían esas voces ni si eran humanas. Cuando los detectives le mostraban fotos de sus amigos desaparecidos, Javier y David, su rostro se contraía con algo que podría ser reconocimiento o dolor o quizás solo confusión. A veces decía que creía haberlos visto recientemente, aunque no podía explicar cuándo o dónde. Otras veces insistía en que todavía estaban en el agua, esperando, aunque eso no tenía ningún sentido lógico. Los buzos volvieron al río, explorando cada centímetro de los lugares donde los tres hombres habían desaparecido. Usaron equipos más sofisticados que los disponibles en 2006, sonares de alta frecuencia que podían mapear el lecho del río en detalle extraordinario, cámaras subacuáticas con iluminación potente, detectores que supuestamente podían localizar restos orgánicos incluso después de años de descomposición. Encontraron cosas extrañas en el fondo del Serpiente Negra. Había cavernas que nadie había documentado antes, túneles que se extendían bajo la tierra más allá de lo que podían explorar de manera segura. En una de estas cavernas descubrieron objetos que parecían muy antiguos, fragmentos de cerámica con diseños que ningún arqueólogo local pudo identificar, huesos que podrían haber sido humanos o de animales grandes, marcas en las paredes de piedra que parecían deliberadas aunque su significado era incomprensible. Pero no encontraron a Javier ni a David, ni siquiera señales de que hubieran estado allí. Mientras tanto, Miguel Ángel lentamente intentaba reintegrarse a una vida que había continuado sin él. Su madre lo llevó de vuelta a la casa donde había crecido, ahora más vieja y silenciosa de lo que recordaba. Caminaba por las habitaciones como un fantasma visitando su propio pasado, tocando muebles que reconocía vagamente, mirando fotografías de una familia que recordaba pero que también parecía pertenecer a otra persona. El pueblo lo trataba con una mezcla de fascinación y cuidado incómodo, sin saber cómo relacionarse con alguien que había estado muerto para ellos durante casi 2 décadas y ahora estaba inexplicablemente vivo. Los periodistas llegaron en oleadas, reporteros de televisión y escritores de periódicos sensacionalistas, todos queriendo contar la historia del hombre que volvió del río. Algunos trataban el caso como un milagro religioso, otros como un misterio científico fascinante, y unos pocos como evidencia de algo sobrenatural que la ciencia moderna no podía explicar. Miguel Ángel soportaba las entrevistas con paciencia resignada, respondiendo las mismas preguntas una y otra vez, siempre con las mismas respuestas insatisfactorias. No sabía dónde había estado. No recordaba cómo había sobrevivido. No podía explicar por qué había envejecido tan poco mientras el mundo a su alrededor había envejecido 2 décadas completas. Entonces comenzaron a aparecer las inconsistencias extrañas, los pequeños detalles que no encajaban y que convertían un misterio difícil en algo verdaderamente perturbador. Una tarde, mientras hablaba con un psicólogo,
Miguel Ángel mencionó casualmente un evento que nunca había ocurrido. Describió una fiesta en la plaza del pueblo que creía haber sido la semana antes de su desaparición, pero cuando verificaron, esa fiesta específica había sucedido 5 años antes, cuando él tenía 19. En otra ocasión, mientras miraba fotos antiguas, identificó correctamente a personas que conocía de niño, pero también señaló a individuos que habían muerto antes de que él naciera, afirmando que los recordaba de conversaciones recientes. Sus recuerdos parecían existir fuera de cualquier línea temporal lógica, mezclando pasado y presente y quizá futuros que no habían ocurrido aún, como si su experiencia del tiempo mismo hubiera sido fundamentalmente alterada. Los médicos no tenían explicación. Los psicólogos sugerían trauma severo o disociación, pero sus teorías no podían dar cuenta de todos los detalles extraños. Había algo más sucediendo, algo que escapaba a las categorías normales de comprensión. Y luego, 3 semanas después del regreso de Miguel Ángel, sucedió algo que congeló la sangre de todos los involucrados en el caso. Una mañana temprano, un pescador que había decidido ignorar las supersticiones locales y probar suerte en el río vio algo flotando cerca de la orilla, justo debajo del viejo puente de piedra. Al principio pensó que era un tronco o quizá basura arrastrada por la corriente, pero cuando se acercó con su barca, vio que era una persona. Un hombre, flotando boca arriba en el agua poco profunda, completamente inmóvil pero con los ojos abiertos mirando el cielo. El pescador gritó pidiendo ayuda y varios residentes del pueblo corrieron hacia el río. Cuando sacaron el cuerpo del agua, varios reconocieron el rostro inmediatamente a pesar de estar hinchado por la inmersión. Era Javier Ruiz, el segundo de los 3 amigos desaparecidos. Pero había algo profundamente equivocado con el cuerpo. No mostraba signos de descomposición severa que uno esperaría después de semanas o años en el agua. La piel estaba pálida y arrugada pero intacta. Y cuando el médico forense llegó y realizó un examen preliminar, no pudo determinar definitivamente si Javier había muerto recientemente o si había estado muerto todo este tiempo en un estado de preservación imposible. La autopsia reveló conclusiones que solo complicaron el misterio. Javier había muerto por ahogamiento, agua en los pulmones, todas las señales típicas de alguien que se había hundido bajo la superficie y no había logrado volver a subir. Pero su cuerpo estaba en una condición que sugería que la muerte había ocurrido quizá días o semanas atrás, no 19 años. La ropa que vestía era la misma que había llevado la noche de la desaparición, testigos lo confirmaron, la misma camiseta roja desteñida con el logo del equipo de fútbol local, los mismos pantalones cortos azules. Pero la tela, aunque empapada y manchada, no estaba degradada de la manera que debería estar después de casi 2 décadas sumergida. Los exámenes toxicológicos no mostraban nada inusual, ninguna droga o veneno que pudiera explicar lo que había sucedido. Era como si Javier hubiera entrado al río esa noche de verano de 2006 y simplemente se hubiera quedado allí, suspendido en algún estado entre la vida y la muerte, hasta que su cuerpo finalmente decidió emerger semanas después de que su amigo reapareciera. Los investigadores consideraron la posibilidad de que el cuerpo hubiera estado atrapado en una de las cavernas subterráneas y solo recientemente se hubiera liberado, pero eso no explicaba el estado de preservación ni el hecho de que los buzos habían explorado esas cavernas exhaustivamente sin encontrar nada. Cuando le dijeron a Miguel Ángel que habían encontrado a Javier, su reacción fue extraña y escalofriante. No mostró sorpresa ni dolor, solo asintió lentamente como si esto fuera algo que había estado esperando, como si parte de él siempre hubiera sabido que su amigo aparecería. Cuando le preguntaron si quería ver el cuerpo, dijo algo que los detectives presentes nunca olvidarían. Dijo que no era necesario porque ya había visto a Javier, que lo veía a menudo en los reflejos del agua cuando miraba el río, que Javier estaba esperando junto con David, que todos ellos todavía estaban esperando de alguna manera. Los psicólogos anotaron esto como evidencia de trauma continuo o quizá delirio, pero había algo en la forma en que lo dijo, con tal certeza tranquila, que hacía que fuera difícil descartarlo completamente como simple confusión mental. El pueblo,
que apenas había comenzado a procesar el regreso milagroso de Miguel Ángel, ahora tenía que lidiar con la aparición del cuerpo de Javier y lo que eso significaba. El funeral fue un asunto sombrío y extraño, enterrando a alguien que había sido llorado como muerto 19 años antes pero cuyo cuerpo acababa de ser recuperado. La familia de Javier, que había aprendido a vivir con la ausencia sin cierre, ahora tenía que enfrentar un cierre que llegaba demasiado tarde y con demasiadas preguntas sin responder. Durante el servicio, Miguel Ángel se sentó en la última fila, su mirada fija en el ataúd, los labios moviéndose silenciosamente como si estuviera manteniendo una conversación que solo él podía escuchar. Después, mientras los asistentes se dispersaban lentamente, él caminó hasta el borde del cementerio que daba al valle y al río serpenteante abajo, y se quedó allí durante horas mirando el agua, tan inmóvil que varios transeúntes pensaron que era una estatua o un espectro más que un hombre vivo. Los investigadores ahora enfrentaban una situación sin precedentes. Tenían un hombre que había reaparecido inexplicablemente después de 19 años, aparentemente habiendo envejecido muy poco y sin recuerdos coherentes de dónde había estado. Tenían el cuerpo de un segundo hombre que había muerto por ahogamiento pero cuya condición desafiaba toda lógica forense. Y todavía faltaba un tercer hombre, David Santamaría, cuyo destino permanecía completamente desconocido. Las teorías proliferaban. Algunos sugerían que había habido algún tipo de crimen, que los tres hombres habían sido secuestrados aquella noche y mantenidos en cautiverio en algún lugar, aunque esto no explicaba por qué Miguel Ángel no recordaba nada ni por qué Javier había muerto aparentemente de ahogamiento. Otros proponían explicaciones más exóticas, anomalías temporales, algún tipo de fenómeno natural no documentado que podría alterar la percepción o el flujo del tiempo en áreas específicas. Los más supersticiosos del pueblo no necesitaban explicaciones científicas. Para ellos, esto era simplemente otra confirmación de que el río era un lugar de poder y peligro, un sitio donde las leyes normales del mundo no siempre se aplicaban, donde lo imposible podía filtrarse a través de las grietas entre lo conocido y lo desconocido. Mientras tanto, los días se acortaban conforme el otoño se asentaba sobre San Millán de las Aguas. Las hojas en los bosques circundantes comenzaron a cambiar de color, salpicando las laderas con rojos y dorados, y el río corría más frío y más rápido con las lluvias estacionales. Miguel Ángel estableció una rutina extraña pero consistente. Cada tarde, caminaba hasta el viejo puente de piedra y se sentaba en la orilla durante horas, a veces hasta que caía la oscuridad completa, mirando el agua que fluía interminable. La gente que pasaba lo escuchaba hablar consigo mismo, o quizá con personas que no estaban allí, manteniendo conversaciones unilaterales sobre temas que no tenían sentido para los oyentes ocasionales. Hablaba del frío que no termina, de espacios que están dentro y fuera al mismo tiempo, de ver cosas que ya habían sucedido y cosas que aún no sucedían, todo mezclado en el mismo momento presente. Su madre se preocupaba pero había aprendido a darle espacio, reconociendo que su hijo había vuelto cambiado de formas que ningún médico podía cuantificar ni ningún terapista podía tratar. Entonces, en la primera semana de octubre, mientras el pueblo todavía procesaba estos eventos imposibles, llegó el descubrimiento final. Un grupo de excursionistas que exploraban las partes más remotas del bosque, varios kilómetros río arriba de donde habían desaparecido los tres hombres, encontraron algo que los hizo llamar inmediatamente a las autoridades. En un pequeño claro oculto por pinos densos y matorrales, había ropa dispuesta cuidadosamente sobre una roca plana, exactamente igual a como las ropas de los tres amigos habían sido encontradas 19 años atrás cerca del puente. Pero estas eran ropas nuevas, o al menos más nuevas, no desgastadas por casi 2 décadas de exposición a los elementos. Y entre la ropa había un cuaderno, sus páginas amarillentas pero legibles, llenas de escritura a mano que los expertos confirmaron pertenecía a David Santamaría. El cuaderno contenía poemas y fragmentos de prosa, algunos reconocibles como piezas que David había escrito antes de su desaparición,
pero otros aparentemente nuevos, datados con fechas que caían dentro de los últimos 19 años. Las últimas entradas estaban fechadas apenas 2 semanas atrás, poco antes de que Miguel Ángel reapareciera en la carretera. Los poemas en el cuaderno eran perturbadores, llenos de imágenes de agua y oscuridad y tiempo que se movía de maneras no lineales. David escribía sobre estar atrapado entre momentos, existiendo en todos los tiempos a la vez y en ningún tiempo específicamente. Describía ver a sus amigos en diferentes edades simultáneamente, versiones de ellos mismos como niños y adultos y ancianos superpuestos como fotografías con exposición múltiple. Había menciones de una presencia en el agua, algo antiguo que no era malévolo ni benévolo sino simplemente existente, observando y ocasionalmente tocando las vidas que pasaban cerca de su dominio. Las páginas finales del cuaderno contenían coordenadas y un mapa dibujado a mano que indicaba un lugar específico en el río, una sección que los mapas oficiales marcaban como peligrosa e inaccesible debido a corrientes subterráneas impredecibles y formaciones rocosas que creaban remolinos letales. Los equipos de búsqueda, armados con esta nueva información, se concentraron en el área indicada por el mapa de David. Era un lugar donde el río se estrechaba dramáticamente entre acantilados altos, el agua convirtiéndose en rápidos violentos antes de desaparecer bajo un puente natural de roca, para emerger unos 100 metros más adelante en una piscina sorprendentemente tranquila. Los buzos que exploraron esta sección informaron condiciones extraordinariamente difíciles, corrientes que cambiaban impredeciblemente, visibilidad cerca de cero debido a sedimentos constantes suspendidos. Pero persistieron, y en el tercer día de búsqueda intensiva, uno de los buzos más experimentados encontró algo que no debería haber estado allí. Bajo el puente natural de roca, en una cámara que estaba completamente sumergida pero protegida de las corrientes más fuertes, había un espacio donde el agua formaba un bolsillo extraño, casi inmóvil a pesar del torrente que rugía metros más allá. Y en ese bolsillo, flotando en una suspensión imposible como si el tiempo mismo se hubiera detenido, estaba David Santamaría. Sus ojos estaban abiertos, mirando hacia arriba a través del agua turbia, y por un momento terrible el buzo pensó que estaba vivo, que de alguna manera había estado respirando bajo el agua durante 19 años. Pero cuando tocó el cuerpo, la ilusión se rompió. David estaba muerto, había estado muerto mucho tiempo, aunque su cuerpo mostraba el mismo estado imposible de preservación que había mostrado el de Javier, como si hubiera sido guardado en algún tipo de estasis que la ciencia moderna no podía explicar ni replicar.